Buenos días, gracias a todos por estar en el stand de Políticas Universitarias. Hoy va a haber una charla acá en el stand de Universidad Inclusión en Derechos, el vínculo de las universidades con las organizaciones sociales y sindicales, por el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Norberto Linsky. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y realmente resulta muy atractiva la propuesta de generar un espacio para conectar la universidad con las organizaciones sociales y particularmente con las organizaciones sindicales. Y cuando uno revisa las páginas web de cada una de las 67 universidades nacionales, que además están indicando el progreso cuantitativo que han tenido desde el año 2010, particularmente, asegurando que cada provincia tiene por lo menos una universidad, pero además en los grandes centros como el conurbano bonaerense, un crecimiento exponencial que ha modificado sensiblemente la geografía social y universitaria, particularmente de las jóvenes generaciones. Revisando, decía, los programas de trabajo, los programas de extensión, en fin, lo que va dando cuenta de cómo la universidad en cada una de sus unidades se ha ido conectando con las organizaciones sociales y con los sindicatos, el primer dato que surge es que casi no se encuentra alguna universidad pública que esté prescindiendo de la conexión con organizaciones sociales, sea a través de mecanismos que provienen de la extensión universitaria en términos más tradicionales, sea a través de convenios de cooperación en donde la formación está presente de acuerdo a las características de las organizaciones sindicales y de la incidencia de estas en los diversos sectores de la economía, de la producción, de la economía formal, de la economía popular. Y también una relación que ha debido revisar sus construcciones académicas para poder encontrar las claves de una correcta comunicación que no modifique la calidad y la excelencia de la transmisión de conocimientos, pero sí los coloque en condiciones de que nadie quede excluido de poder conectarse con los mismos. Y entonces, si uno se preguntara ¿cuál sería la historia que precede a este momento? Un momento históricamente marcado por un progreso muy importante en lo que sería la universidad inclusiva y la universidad que se instala en torno a las organizaciones populares, en torno a las organizaciones sindicales. Si uno hace la pregunta, ¿qué proyección tiene esto?, tendría que ir necesariamente a una respuesta casi obvia. Los movimientos nacionales, populares, en nuestro país y en América Latina, han construido un concepto de universidad inclusiva.
Y toda vez que el neoliberalismo, por botas o por votos, se instaló en el poder, generó retrocesos en el vínculo de las universidades públicas con las organizaciones sociales. Y esto lo podemos confirmar con hechos muy concretos, objetivos. No hace mucho tiempo, altas autoridades nacionales o provinciales mencionaban la innecesidad de nuevas universidades o agregaban a ese concepto que los pobres no llegan a la universidad. Es decir, una concepción de que la universidad debía retroceder en el tiempo y volver a la universidad de élite. Para analizar un poco este tema, tratando de no abundar en datos historiográficos, pero podríamos tomar algunos hitos que nos ayuden a comprender el camino recorrido para hacer las afirmaciones que hoy podemos compartir. El primer hito que vamos a mencionar son los 100 años que hace poco ha cumplido la reforma universitaria. En 1918, el Grito de Córdoba y aquel manifiesto de la Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica daba cuenta de un modo de mirar qué tipo de universidad y conectada hacia dónde se miraba su proyecto. En un párrafo de ese pronunciamiento, de ese manifiesto, se decía: la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a expresarse. Junio del 1918. Esa democratización tuvo una característica que la vamos a mencionar muy rápidamente y no pretendiendo hacer un reduccionismo conceptual, pero era una democratización hacia el interior de las universidades. Era el cogobierno, era la libertad de cátedra, era la garantía de un mayor grado de incidencia del estudiante ocupando espacios en los claustros y en los niveles de decisión. Pero la universidad seguía teniendo barreras infranqueables para los grandes sectores sociales. Es decir, valoramos la reforma del 18, pero también señalamos las limitaciones que quedaron planteadas en aquel momento como hito histórico. El segundo hito que vamos a tomar en este periodo es cuando se levantan las barreras. Pero antes tendríamos que completar el periodo de la reforma universitaria diciendo que por entonces, y a los efectos de la charla que nos reúne, el movimiento sindical tenía dos grandes expresiones. El sindicalismo reunido en torno al socialismo y el sindicalismo reunido en torno al anarquismo, con el cual el gobierno de Irigoyen tuvo idas y vueltas, apoyó la reforma del 18, pero también en el medio hay situaciones que lastimaron, hirieron no solamente la vida, sino también
las relaciones institucionales con la Semana Trágica y la huelga de Bacena. Es decir, ese contexto, uno se pregunta, ¿y dónde estaban las universidades? Solo 6 por entonces, solo 6 universidades en el país. ¿Qué rol jugaron más allá de la reforma? Y buscando, tal vez otros lo hayan podido encontrar, no aparece la universidad en el mismo nivel de compromiso que había tenido para la reforma interna del sistema universitario. Es decir, vínculo con el movimiento obrero no estaba en la agenda de las universidades. Esta realidad tiene un segundo momento histórico que me parece que la mejor manera de presentarlo es el decreto 29337 que se aprueba el 22 de noviembre de 1949, firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón. ¿Qué decía ese decreto? El decreto sustancialmente suspendía el cobro de aranceles en la universidad. Suspendía el cobro de aranceles universitarios. Y fíjense en el efecto, en términos cuantitativos de matrícula. Al momento de este decreto que suspendía, que daba por concluido el ciclo de universidades aranceladas públicas, en total había en el país 40.284 matriculados. 40.284. Año 49, fin del 49, casi el 50. En el año 55, previo al golpe de Estado, en el año 55 la matrícula había ascendido a 138.871 matriculados, con un aumento sustancial de nuevas universidades. Y con una de ellas, que había nacido pensado y pensada como objetivo central en los hijos de los trabajadores y en los propios trabajadores, que fue la Universidad Obrera Nacional, que poco después del golpe de Estado, pocos meses después, fue cambiada su nombre, es el que hoy la conocemos como la Universidad Tecnológica Nacional. En sus fundamentos, un párrafo del fundamento del decreto, el presidente Perón dice: el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida el cumplimiento de tan notable como legítima vocación. 3 elementos surgen de acá. En primer lugar, el Estado revisa su responsabilidad frente a las jóvenes generaciones. Pero les dice: estamos revisando para un acceso absolutamente libre de obstáculos económicos. Pero también le estamos ofreciendo una formación libre de obstáculos al servicio de un proyecto nacional,
Y por entonces, el país estaba viviendo tal vez su experiencia más importante en planificación estratégica en lo que va desde la vida institucional democrática en adelante, que fue el primer plan quinquenal. Él les dice, hay un proyecto nacional. En ese proyecto nacional necesitamos formar jóvenes generaciones. Pero en tercer lugar, les dice, para que ustedes también cumplan con sus vocaciones. Es decir, el Estado que reafirma una actitud de compromiso, de garantía de acceso, una relación con un proyecto nacional de desarrollo, con planificación estratégica y un respeto por las vocaciones que los jóvenes individual puedan elegir. Y ahí no concluyó esta etapa, porque en 1953, segundo gobierno peronista, elegido como todos los gobiernos peronistas bajo el sufragio universal, se eliminó el examen de ingreso. Y en 1954 se sancionó la ley 14297, que ya le daba forma, no de decreto, sino de ley, a la gratuidad de los estudios en todos los niveles. Y allí llega la creación de la Universidad Obrera Nacional, que fue como tal creada en 1948 y, como dijimos antes, hacia 1955 fue intervenida. Pudo comenzar a funcionar poco antes del golpe de Estado, en 1953, y luego cambió su nombre. Y para concluir con esta breve semblanza de lo que ha sido una transformación de la universidad y sus vínculos, el presidente dice en aquel momento, no puede concebirse a la universidad como separada de la comunidad. No puede configurarse como una isla dentro de la comunidad. Y acá me permito completar esta muy apretada síntesis de cómo se va construyendo una universidad que se conecta con las organizaciones sociales y con el mundo del trabajo sindicalizado, deteniéndonos en tres aspectos que ocurren sucesivamente. Prestemos un poco de atención. Ese año 49 fue sustancial. En el mes de febrero, la Asamblea Constituyente, que había sido convocada meses antes, que estaba presidida por el constitucionalista Arturo Sampay, debaten sobre la universidad. Los constituyentes discuten y reafirman las leyes preexistentes que acabamos de mencionar. Es decir, la Constitución del 49, primer constitución de carácter social en América Latina, incluye en la educación los aspectos que se habían definido en términos políticos con anterioridad a la propia realización de la Asamblea Constituyente. Pero esto fue en el mes de febrero. Pocos meses después, en abril, se realiza el Congreso de Filosofía Nacional en la provincia de Mendoza.
que en general todos conocemos a partir de lo que fue la conferencia magistral del presidente Perón, conocida como comunidad organizada. Y sobre el concepto de comunidad organizada se va conectando este proceso de transformación de la universidad y su necesidad de establecer vínculos profundos, estables, estratégicos, sustentables, duraderos, acompañando procesos de industrialización, de transformación científica, de investigación. Lo está haciendo en un concepto de comunidad organizada. La universidad no es una isla, es parte de una construcción colectiva de una sociedad con toda su diversidad. Y si completamos este año 49, repitiendo lo que dijimos hace un momento, el 22 de noviembre del 49 es cuando se da por anulado, suspendida, el arancelamiento universitario. El tercer eje que quisiera compartir con ustedes lo podemos denominar retrocesos, resistencias y recuperación. Los retrocesos son muy crueles. Están en la memoria aún de generaciones mayores. El cruento golpe de Estado de 1955, que produce no solamente un sufrimiento profundo en el pueblo, sino que en el ámbito de la universidad se manifiestan retrocesos de gran magnitud. Se interviene en las universidades como también se intervienen los sindicatos. Las organizaciones libres del pueblo son perseguidas. Se fractura el proyecto nacional, popular, que había generado este vínculo, primero este perfil de universidad y ese vínculo con perspectiva de generar nuevos derechos, y se lo cambia por la persecución, el éxodo de docentes, cambios de programas. Le sigue otra situación golpista en el país, con el peronismo proscripto en las elecciones del año 64. 2 años después, en el año 66, los militares vuelven a voltear un gobierno que tenía tal vez sus debilidades, pero era de carácter constitucional, y en 1966 se produce un nuevo golpe de Estado, en este caso derrocando al gobierno del doctor Arturo Illia. Pero estamos ya en un periodo donde este golpe de Estado comienza también a tener un contexto diferente, que es la resistencia en las universidades. La resistencia que comienza a tener expresiones de reorganización del movimiento estudiantil, seguramente en condiciones muy difíciles. Los que pertenecemos a esa generación tenemos muy presente la memoria de que clausurado y prohibido los centros de estudiantes, nos reorganizamos con delegados por año, delegados generales, asambleas que se hacían en condiciones
extremo cuidado porque se detenía, se perseguía. Y lo cierto es que esa resistencia del movimiento estudiantil, con muchos profesores que acompañaban ese proceso de resistencia, va buscando su camino en la recomposición social del mundo del trabajo. Y entonces, dos ejemplos. La primera gran medida de fuerza de la Universidad de La Plata coincidió con la larga huelga del frigorífico, de los trabajadores del frigorífico Swift de La Plata. Y entonces, ambos, los trabajadores del frigorífico y los estudiantes de medicina de La Plata, nos encontrábamos en un mismo espacio de resistencia. Y quiero decirles que esto no era un tema bonaerense, porque en Corrientes, cuando se produce por estos mismos años, particularmente quiero recordar que un estudiante de medicina, en la convergencia de estos movimientos estudiantil obrero, Juan José Cabral es asesinado por las fuerzas policiales en lo que se llamó el Correntinazo. No fue el único, pero es uno de los símbolos de aquel momento de resistencia. Por supuesto que luego llegó el golpe genocida, 10 años después, en el 76, lo tenemos más fresco en la memoria: secuestro, desaparición forzada, tortura, robo de bebé, pero también resistencia, movimiento de derechos humanos y el movimiento estudiantil que aún en condiciones altamente reprimidas aparece conectándose con los movimientos como Madres de Plaza de Mayo o Abuelas de Plaza de Mayo y otros movimientos de derechos humanos. La resistencia acorraló a la dictadura y el movimiento universitario no fue un espectador. Sufrió las consecuencias de la dictadura, pero también fue un actor activo en la resistencia y en la lucha contra la dictadura. Tal vez los hechos posteriores en la recuperación de la democracia presente a las universidades de una manera muy activa. Y muy activa en su vínculo, por un lado, de garantizar que la universidad vuelva a tener posibilidades del debate interno, vuelva a tener un grado de participación activa en la vida política, en la organización de las instituciones y en los vínculos con las organizaciones sociales, también en una etapa de recomposición. Y quiero mencionar acá que tanto el juicio de la Junta militar, luego viene el periodo de impunidad con las leyes de punto final y obediencia debida, el movimiento estudiantil fue parte de la resistencia que logra que hacia el año 2005 se reanuden los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Y las universidades, muchas de las que componían ya un avance en la cantidad, comienzan a ser sede de estos juicios de lesa humanidad. Para ir completando, ¿cuáles son los fundamentos que nos aproxima en estos tiempos a la reafirmación del sentido de inclusión y derechos humanos?
Posiblemente la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que se celebró en el año 2018 en Córdoba, es uno de los elementos a los cuales tendríamos posibilidad de encontrar buenos argumentos, pero también argumentos muy interesantes que nos muestra algunos trabajos de Adriana Puigros y Rafael Gagliano, que nos dice, entre otras cosas, que la articulación, y les pediría que presten atención a esto, la articulación de los saberes socialmente productivos, preindustriales e industriales, que coexisten con los saberes propios de la sociedad digitalizada, obliga a tomar en cuenta a los sectores sociales que el neoliberalismo salvaje ha condenado a la exclusión. Es me parece una fotografía muy fuerte, muy clara, de cuál es la nueva responsabilidad que se le presenta a la universidad. Dicho esto, en la palabra de Adriana Puigros y Rafael Gagliano, me permito decir que esta postura puede ser ineficaz si no se asegura el vínculo del sistema educativo y particularmente de las universidades públicas con las organizaciones sociales y con los sindicatos. Es decir, la universidad tiene que profundizar el debate en el reconocimiento de los saberes socialmente productivos y en este camino constituirse en un hilo de conexión de experiencias entre las diferentes organizaciones. Se expresa en el mismo sentido la tercera Conferencia Regional de Educación Superior y me permito 3 párrafos tomar de esa conferencia. Reafirma el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Estos principios se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindible para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración latinoamericana y del Caribe. Vale la pena, para ir concluyendo, decir que, como al principio de esta conversación planteamos, todas las universidades nacionales han generado los vínculos con organizaciones sociales y con sindicatos. Algunas avanzan con convenios colectivos, otros avanzan con convenios individuales. Me detuve en el convenio que ha firmado la Universidad Nacional de Córdoba hace muy poco con 30 organizaciones sociales, cooperativas, merenderos, organizaciones como sociedades de fomento, centros de jubilados. Y en el comentario de este episodio habla una vecina que firmó el convenio, que está en la reunión con el rector de la universidad, y el rector había dicho en su discurso que los estudiantes tendrán la oportunidad de ofrecer su servicio a la comunidad, que el aprendizaje obtenido en sus respectivas carreras sería volcado ahora hacia las comunidades y sus organizaciones. Y cuando le preguntan a esta líder social, no dice lo mismo.
Ella dice, textual, estoy segura, que cuando vengan a nuestros barrios y nos conozcan y conozcan nuestro trabajo y sean capaces de leer correctamente cómo y por qué hacemos lo que hacemos, serán mejores profesionales porque habrán aprendido de la comunidad. Recientemente me tocó participar de un diplomado que organizan 4 grandes gremios y del que participan 140 o más trabajadores de cada uno de estos grandes gremios. Y uno de los temas difíciles, polémicos, es la relación entre los trabajadores sindicalizados y la economía popular. Trabajadores de la economía popular, muchos de ellos, sin derechos, sin convenciones colectivas y sin sindicatos, aunque están en un camino de organización sindical muy importante. Y uno de los grupos tenía que elegir un proyecto para presentar en el diplomado y eligió este tema, la relación de las organizaciones sindicales, la universidad, que es la convocante a este diplomado, y el sindicato. Entonces, como trabajo práctico, lo que propuso es ir a una cooperativa de reciclado, bajar un poco sus sospechas respecto de la organización de esta cooperativa, invitarla al sindicato y mostrar el funcionamiento del sindicato, pero antes haber conocido el funcionamiento de precisamente esa planta de reciclado. Hubo otra experiencia, precisamente de la universidad que en este caso represento, de la Universidad Pedagógica, con el diplomado sobre prácticas comunitarias socioeducativas, destinada a adolescentes y jóvenes. Bueno, y allí, en Villa Soldati, en Cava, participan organizaciones que son del Frente Social de Migrantes, que son de La Poderosa, de la Garganta Poderosa más conocida, la Red de Acceso Solidario, los curas de las villas. En el ámbito de esta misma diplomatura en La Plata, merenderos, comedores, movimientos como Liberación Popular, en fin, Construyendo Sueños, Merenderos Juntos. Quiero decir, y al mismo tiempo un diplomado que está funcionando con sindicatos de trabajadores del Estado. Doy este ejemplo porque podría seguir nombrando muchísimas experiencias en esta misma dirección. Me parece que puedo concluir esta presentación y conversar con ustedes diciendo que no resulta aplicable la universidad pública construyendo cotidianamente al desarrollo sustentable, al avance de la ciencia y su humanización, la contribución concreta a la reducción de la pobreza y la desigualdad, sin profundizar el camino de la inclusión y los derechos, en su vínculo con las organizaciones sociales y de los trabajadores sindicalizados y de la economía popular. Bien, hemos dado una introducción al tema y con mucho gusto si tenemos un diálogo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Gracias. ¿Cómo le va, profesor Liski? Igualmente. No, quería preguntarle en el marco de todo este proyecto, ¿cómo manejaron el tema de formar o capacitar, me gusta más la palabra formar, a pibes, pibas, digamos que de un grupo muy heterogéneo? ¿Cómo pudieron llegar a una síntesis para poder formar a individuos que venían de distintos trayectos, de distintas formaciones, algunos sin formación, digamos? ¿Cómo encararon ese desafío, digamos, ¿no? Lo planteas muy bien al decir es un desafío. Y creo que así como es un desafío llevar a la implementación el artículo 7 de la Ley de Educación Superior, que es la que reconoce la posibilidad de ingreso al ámbito universitario aún sin haber concluido la escuela secundaria, cuando existe una formación, una experiencia laboral que está habilitando, y eso, por lo tanto, dentro de una ley que, por supuesto, merece que en algún momento nuestra sociedad la rediscuta, pero tomando en cuenta ese dato, el desafío que planteamos es que la universidad tiene que abandonar un lenguaje de pocos y conectarse con el lenguaje de todos. Hay un lenguaje que excluye y hay un lenguaje que incluye, sin modificar la calidad de la comunicación. Hay una actitud docente que se vuelve hegemónica y que anula el conocimiento y la participación del conocimiento del destinatario. Y hay una actitud docente que estimula, anima, reconoce la virtuosidad de quien, sin haber transitado procesos académicos, sí está en condiciones de compartir experiencias y sabidurías. Y si juntamos esa sabiduría con una universidad que no le teme al desafío de tener interlocutores no tradicionales de la universidad, se construye un proyecto. Y ese proyecto, lejos de ser una elaboración entre quienes detrás de un escritorio y con la mejor intención trasladan su propuesta y la incluyen de manera no participativa, no compartida, y en cambio generan las bases de un proyecto y la conectan con los interlocutores locales, me parece que existen muchas posibilidades del éxito se pueda alcanzar, y por lo tanto esos jóvenes que tal vez quedaron sin completar estudios o adultos que con esfuerzo acompañan a los jóvenes en sus barriadas populares y que han acumulado mucha experiencia, de pronto advierten que una universidad les reconoce esa experiencia, la incluye en la sabiduría y proponen modalidades de trabajo que se adecúen a esa circunstancia. Creo que la pregunta es muy importante porque sin ese desafío quedaríamos muy en la zona de confort de la universidad. Esa zona de confort no es solamente porque le hablemos con el lenguaje académico a los que comprenden el lenguaje académico. Es zona de confort que tiene a su vez el componente de admitir
que la universidad no tiene compromiso con los excluidos por el neoliberalismo salvaje, como dijimos hace un rato. Y la universidad pública tiene que tener ese compromiso. Esa me parece que podría ser la respuesta. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias por sus palabras que nos invitan a reflexionar y a pensar, y gracias por estar acá con nosotros. Muy amable.